Muy estimados hermanos y hermanas, en Jesucristo nuestro Señor, algunas tendencias que interpretan la Sagrada Escritura a veces tratan de reducirla únicamente en el plano natural, nuestra manera horizontal de ver las cosas. El pasaje que hemos escuchado el día de hoy, como otros, algunos aluden a esta serie de argumentos que cuando Jesús sana a aquellos que nos dicen los evangelistas eran poseídos por espíritus inmundos, no era otra cosa más que el desconocimiento en la época de las enfermedades de las cuales, por ejemplo, hoy nosotros decimos son los síntomas de alguien que padece epilepsia. O que la multiplicación de los panes, más bien se debería a que el gesto que brota de aquel joven que tiene 5 panes y la acción de Jesús fue hacer que se suscitara la solidaridad y todos los presentes entonces aportaran los bienes que llevaban consigo y se logró que todos pudieran alimentarse. O aquellos fenómenos naturales de la historia de la salvación, o como escuchábamos en domingos precedentes, la capacidad de Jesús de calmar la tempestad con una orden de su voz. Obedece únicamente al orden natural de las cosas que se generaron, digámoslo así, de manera providencial. Si esto es así, entonces, siguiendo la lógica de Pablo, si Jesús no tiene la fuerza y el poder para cambiar las leyes naturales, porque siguiendo a Juan también nos dice por medio de la palabra todas las cosas vinieron a la existencia, y por lo tanto Jesús es verdaderamente Dios que tiene la potestad de transmitir el don de Dios, transformar los corazones, doblegar lo torcido, sanar las heridas, expulsar el mal y cambiar el orden de las cosas para manifestar no su poder por encima del hombre, sino para expresar su gracia y su misericordia. Entonces, si no puede hacerlo, carece también de la potestad para entregar su vida y recuperarla y resucitar. Y si Jesús no tiene esa potestad, siguiendo como decía el orden que nos impone Pablo, si Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra fe. No podemos reducir con explicaciones meramente lógicas y humanas el obrar de Dios. Aquí hay un acto de fe. Jesús verdaderamente de manera portentosa realizó un signo maravilloso. Juan intenta quitar la palabra milagro, prefiere hablar de signo, porque quiere que no nos quedemos en un hecho portentoso, sino que descubramos quién es el que realiza semejante maravilla. Estaremos reflexionando precisamente este capítulo 6. Todavía 4 domingos más, casi lo agotaremos en su totalidad. La intención fundamental es descubrir que Él es verdaderamente el pan de la vida que ha bajado del cielo para darnos a nosotros vida eterna. Quiere desprender de nosotros una confesión de nuestra fe. De la multitud con la cual empieza el evangelista presentándonos la escena, al final del capítulo nos dirá: solamente un puñado de discípulos y sus apóstoles permanecieron con él
cuando Él se revela quién es en realidad. Notemos que desde el principio el evangelista quiere ubicarnos en una realidad. Nos manifiesta que Jesús subió a la montaña y ahí se sentó. Hay una alusión al Éxodo. Es en la montaña sagrada donde Dios se revela a Moisés y le transmite inclusive su nombre. Si te pregunta la gente quién es el que te manda, diles: yo soy, es el que te envía. Precisamente en el desarrollo de este pasaje evangélico, Jesús dirá de sí mismo: yo soy el pan de la vida. Además, nos dice en esa actitud de sentarse, que es aquel que enseña, que comunica, que revela el querer de Dios, como también Dios lo hizo con Moisés en el Horeb, en el Sinaí, y le transmitió la ley de santidad. Para todo aquel que pudiera y quisiera acercarse a Dios, tuviese este instrumento, el cumplimiento de sus mandamientos. También es cierto que Dios pone a prueba el corazón del justo. La prueba de Dios no es una zancadilla que Él pone delante de nosotros para que tropezamos, para tropezar y caer. La tentación sí lo es. Y la tentación proviene del maligno, que quiere hacernos sucumbir y apartarnos de los caminos que conducen a Dios. La prueba, por el contrario, es una respuesta que desde la fe nosotros somos invitados desafiantemente por Dios para que se incremente nuestra entrega confiada y podamos reconocer que de Él proviene absolutamente todo. Esto no aparta el que, como seres humanos, preguntemos, tratemos de comprender, busquemos respuestas que vengan a saciar un poquito nuestra sed de intelecto que es propio de la persona humana. Algo de parecido tienen las respuestas de Felipe y de Andrés con aquella de María en el momento de la anunciación, cuando el ángel le comunica la manera en que se llevará a cabo esa obra portentosa de que en su seno lleve al Hijo de Dios. Ella pregunta: ¿y cómo va a hacer esto, puesto que no conozco varón? Noten las palabras de Felipe, su manera de entender las cosas. Esto de ver en este plano tan natural, tan horizontal, de estar insertados en las cosas de este mundo. ¿Es lógica la respuesta? Señor, ni 200 denarios alcanzarían para darles un pedazo de pan a todos. 200 días de salario, casi 7 meses de trabajo, no alcanzaría para aquella multitud. Por otra parte, se manifiesta nuestra pequeñez y nuestra fragilidad en los recursos, que precisamente en ocasiones la obra de Dios, el llamado a la santidad, el cumplimiento de sus mandamientos, la puesta en práctica, la edificación del reino, el de hacer luz en medio de las tinieblas de un mundo que se aparta de Dios, lo vemos como una obra demasiado grande para nosotros. Algo similar es la respuesta de Andrés. Aquí hay un joven, pero solamente tiene 5 panes y 2 pescados. ¿Qué es esto para tanta gente? Nos conecta con la página profética del segundo libro de los Reyes. Es el pan de cebada el que se ofrece.
es el pan de los pobres, el de los ricos, de trigo. Y hay dos cosas importantes que podemos tomar de ese ofrecimiento de los panes. El primero de ellos nos dice que la ofrenda hecha al hombre de Dios, Eliseo, era la primicia, lo mejor de la cosecha. La ofrenda, en primer lugar y sobre todas las cosas, a Dios. En el caso de la página evangélica, ofrendar aún de aquello que nosotros podemos decir es lo único que tengo para vivir. Pero todo es tuyo, Señor, y a ti te lo ofrendo confiando que con tus dones transformarás mi vida. No me abandonarás y me brindarás lo necesario para vivir y para alcanzar la salvación. Nos dice también que es Jesús sentado junto al lago del Tiberíades y que está cerca la Pascua. Al igual que mencionábamos en relación a Moisés en el monte Horeb, de igual manera trata de destacar el evangelista que acontecerá un nuevo éxodo. Será Jesús el que lleve esa travesía de nueva cuenta para llevar a su pueblo a la libertad. Y será Él el Cordero Inmaculado que se ofrecerá en sacrificio por la expiación de los pecados, como en ese momento al hacer la referencia a la Pascua decía que se estaba llevando a cabo el sacrificio de este Cordero del santuario de Israel. Es este nuevo Moisés y al mismo tiempo este es el Cordero de Dios que se ofrenda para la salvación de todos. Este pasaje es además sumamente importante en la vida de la Iglesia, así manifestado en los mismos evangelios. Es el único milagro narrado por los 4 evangelistas. Mateo y Marcos nos lo narran 2 veces. Esto significa que entre toda la obra de Jesús, sus milagros y sus acciones, la multiplicación de los panes fue importantísima. Noten que la manera en que Jesús bendice, da gracias, parte y reparte el pan son los mismos gestos que realizamos como asamblea cada vez que nos reunimos a la fracción del pan. Y aunamos lo mismo que en los evangelios se nos dice en la última cena. Hay una unión entre la multiplicación de los panes y la participación en la mesa de la Eucaristía. Esto significa que se nos está expresando que es Jesús mismo el que se nos da como don del Padre. Es Él quien verdaderamente nos alimenta y sacia una hambre más profunda. Aquella que recordarán el domingo anterior se nos decía la manera en que Jesús miraba a la multitud, con ojos de compasión, de misericordia, desde lo más profundo de su ser, de sus entrañas, contemplaba a aquella multitud que andaba como ovejas sin pastor. Jesús no está saciando el hambre del momento de aquella multitud. Hay un hambre más profunda, el hambre del Espíritu. Y este milagro tiene que suscitar en nosotros otro milagro que entonces sí sería producto del obrar de Jesús en nuestra vida.
El milagro de la solidaridad, porque viendo el gesto de Jesús y la manera en que aquel joven puso a disposición esos pocos panes para que se obrara el milagro, quisiera hacernos un llamado a que todos nosotros fuéramos ese joven que tiene en sus manos 5 panes y 2 pescados para ofrendarlos al Señor y Él los multiplique para el bien de los demás. En días pasados, los noticiarios nos decían que lamentablemente en nuestro país, en lugar de abatir la pobreza, somos más pobres. 51% de los mexicanos, nos dicen, viven en la pobreza. De ese 51%, 11 vive en la pobreza extrema, carece de techo, de lo necesario y básico para vivir y vivir dignamente. Y de igual manera como en tiempos de Jesús, el pobre no necesita tanto que le den de comer, sino que le restituyan su dignidad, que se le abran las puertas que se le han cerrado, porque no le permiten en ocasiones que se le rinde la justicia al igual como aquel que tiene, porque no le permiten el acceso a la cultura, reivindicarle sus derechos. Nos damos cuenta que no bastan las leyes que promulguen los derechos humanos. Cuando vemos esta realidad lacerante que debe de ser un escándalo para nosotros, qué bueno es conectar también en este momento el pasaje de Pablo que dirige a la comunidad de Éfeso. Ser dignos del don de Dios, la dignidad de llevar el nombre de cristianos, de darnos cuenta que no somos cada uno, sino que somos un todo, un solo ser en la persona de Jesús, una sola fe, un solo Señor, un solo Dios y Padre que se manifiesta a través de nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Poder estar en la presencia del Señor y cuestionarnos y decirle: Señor, soy digno de tu gracia, de este caudal que derramas en mí día con día. ¿O estoy todavía en esa lógica humana? Como cuando dialogaste con la samaritana y le dijiste: si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y brotaría de tu interior un manantial de agua viva que llegaría hasta la vida eterna. Si conocieras el don de Dios,